Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Perfecto. Tenemos invitado tan bueno que voy a poner el celular en modo silencioso. Eso debería ser siempre. Sí, pero hoy todavía sí. más. Hoy todavía Definitivo. más. Con migraña yo lo pondría hasta en que suene, pero con el invitado de hoy sí que no nos interrumpa nadie. Definitivo. Felices de estar aquí. Y agradecido con la audiencia que nos presta su atención. Si se sienten bondadosos, si se sienten generosos, un like y un compartir no viene nada mal. Por lo pronto, si les parece bien, voy a presentar a nuestro invitado. Adelante. Porque hoy nos acompaña un ingeniero de profesión, catedrático por afición, explorador por naturaleza y para fortuna de quienes somos norteños, un divulgador de historia que se ha dedicado al estudio de nuestra cultura, desde los primeros pobladores hasta los capitanes de empresa. Es autor de los libros Soy Norestense, Guerra en Tierra Viva, Matilde, De Estas Tierras, Ruta del Olvido y más por venir. Con nosotros, David Canales. Hola, sí. Oye, bienvenido, tráete los perros. Qué chulada. ¿Nos faltó algo, David? No, todo muy bien. Muchas gracias. David, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy tu alumno en el taller de historia. Estamos por concluir semestre y empezar otro semestre. Me ha encantado a mí la clase de historia, todo lo que hemos aprendido, que es con énfasis del norte. Y aunque suena raro, luego si me dicen, oye, David, pues lo conocí en una cantina, ¿verdad? Sí suena raro. Pero nada, güey. No podemos negar. ¿Cómo fue eso? No en una cantina, pero sí en la Ruta del Olvido, donde visitamos cantinas. ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, claro, bueno, de la Ruta del Olvido. Sí. Primero fue un libro y luego se incorporó también a las rutas, porque hacemos recorridos por el noreste. A lo mejor va a ser más fácil si empiezo. Yo soy divulgador de la historia del noreste. Sí. Esa es la intención. Entonces, lo que voy aprendiendo, pues lo voy divulgando. Y así voy aprendiendo más. Eso es no cabe duda. Genial. Y empecé con libros, escribiendo libros novelados, sencillos, según yo, sobre historia del noreste. Y de ahí nos fuimos a talleres y charlas. Normalmente estamos dando charlas en diferentes lugares. Hoy en la tarde tengo una en Punto y Coma. Y después de ahí empezamos por accidente a hacer recorridos. Y haciendo los recorridos me di cuenta que es mucho más fácil divulgar la historia con recorridos que con charlas y que con libros. O sea, va como que la audiencia de libros pues la tenemos por ahí chiquita. Luego la de talleres, pues un poquito más amplia. Y recorridos así, todo el mundo. Sí. Entonces, ¿Y es de cantinas el recorrido? Bueno, uno de los recorridos. Uno de ellos. Existe uno que es específicamente de cantinas históricas de esta ciudad. Uh-huh. Ok. ¿Hay otros de qué tipo? No, de todo. Bueno, empezamos con un recorrido caminando Monterrey. Ok. Del Asta Bandera a la Macroplaza. Okay. Son 7 kilómetros. Sí, exacto. Pero son de bajadita. Sí, es cierto, pero abordas el papel del obispado en la guerra, Porfiriato, todo eso, ¿verdad? No, y nos vamos con la casa de don Eugenio Garzazada, la Escuela de Música y Danza. Hay una casa ahí abajo en el obispado como se construían antes. Luego nos vamos al Panteón del Carmen, nos vamos a una panadería de barrio. Luego la Alameda, la Dulce, o sea, siempre hay cosas que platicar ahí. ¿Y es caminando? ¿Un grupo de cuántas personas aproximadamente? 15. De 15. Tú lo topas en 15. Sí, de 10 para que sea amigable para ti, un poco personalizado incluso. Muy personalizado, sí, esa es la idea. La idea es que todo lo que hacemos, inclusive el taller también, pues es para de 7 a 10, 12 personas. No, hombre, a mí la Ruta del Olvido me encantó. Le hicimos Rosa y yo porque recorres las cantinas, te van contando, pues sí, la historia de la cantina, pero también un poco de la historia de Monterrey, de lo cual ahorita ya hablaremos. Y por ahí, pues me encontré con algo que me llama mucho la atención y ya me inscribo al taller. Fui con Rosa, la pasamos muy bien con músicos y toda la cosa. ¿Qué te llamó la atención? No, pues mira, me gustaría... específicamente para inscribirte al curso. ¿Al curso? Sí. Fíjate que me escribió una persona que resulta ser sobrino de David y me dice, oye, David es mi tío. Me dijo, y yo creo que a ti te gustaría esto. Okay. Y la verdad de las cosas, y lo sabes también, asumo que te pasa a ti, pues como estos mensajes normalmente nos llegan muchos. Esa es la realidad. Claro. Pero en este caso, sí dije, esto sí me llama la atención. Vamos a la ruta.
Me encanta el recorrido. Me meto de hecho, ya voy a volver a ir a la ruta. Ya, ya vamos el 31 de mayo y ahí vamos a estar otra vez. Pero así me gustó porque voy a llevar a mis tíos. Muy bien. Mi papá a también la misma que ya hiciste, pero pues cada una vive diferente, me imagino. Hay distintas preguntas. El grupo lo va armando. Podemos cambiar un poquito cantinas, que también fue lo que platicamos. Claro. O sea, puede haber alguna otra cantina. No es tan abierto porque de camino a camino, pues no puede ser tan largo. O sea, la ruta, esa sí la hacemos con una minivan Sprinter, y va todo el grupo a cada una de ellas. Y sí es muy importante que todos los recorridos así lo hacemos, que vayan aprendiendo y que tenga una secuencia, ¿no? Cuando vamos ahora que fuiste a Bustamante, pues acabamos de ir a Bustamante, las grutas, impresionante. Pero todo el recorrido va, bueno, más o menos planeado para que la gente vaya aprendiendo ¿Y entraron a las grutas? ¿Preguntas? Sí, impresionante. Y sobre todo lo que nos platicabas, David, del río subterráneo que hay con unos pescados muy únicos, ¿verdad? Sí. Ya te ha tocado meterte a ti. Sí, no te digo que hasta el fondo porque no termina de explorarse esa gruta, está gigante. No se acaba, pero sí. Bueno, ahora es una gruta muy turística, vamos a decirlo así. Trae un andador, o sea, se hizo un hueco especial para la entrada, porque nosotros entrábamos de chavillos por un hueco ahí en la parte de arriba, y ahora pues ya entras a nivel de la bóveda, que es la bóveda turística, por así decirlo, y está en un andador completo, que te van platicando. Los guías, es que se nos murió el guía, que a mí me llevé una tarea, porque le vamos a poner nombre a la salita de un guía que falleció, porque ahora los guías, no es reclamo, pero se basan mucho en las figuras que se forman, ¿verdad? Mira, aquí está la cabeza de Homero Simpson, y aquí está pues bueno, pues eso para los niños ahí está muy padre, pero si va una persona adulta que conozcan un poquito de geología, de por qué se hizo y qué hay más allá, y la historia porque hay maestros en la Universidad de Austin que han venido a estudiar ¿Son millones de años, pregunta? Sí, son millones. Son 150. Llegan a millones de años las estalactitas, y las otras eran estalagmitas, ¿verdad? Sí, creo, recuerdo nada más, pero creo que son 150 millones de años, ¿verdad? Wow. Para proporción, pues la revolución cognitiva tiene 60,000 años de haber pasado, que ya hay humanos de los últimos... de los modernos, ¿no? Por revolución cognitiva es cuando se le desarrolla el lóbulo frontal al Australopithecus, ¿o a qué te refieres? Bueno, depende el historiador, pero del que yo me basé ahí, de Noal Yuval Harari. Dice que es cuando inventamos las historias, cuando aprendimos a mentir, a ficción, a religión, a todo esto, 65,000 o 70,000 años. Robert el humano Greene tiene más, ¿verdad? Hablaba también de las neuronas espejo, que es cuando se le desarrolla la empatía al ser humano, y que dice, o sea, si él se queda aquí, yo puedo ir a recolectar y él puede ir adelantando. O sea, ese tipo de pensamiento que ya te pone en el lugar de alguien más es lo que hace también que la civilización y el humano se desarrolle. No sé tú, ¿cuál consideras que es? Sí, por ahí va. Bueno, pero también tiene que ver con la alimentación, porque se ha dicho que una vez que calentamos los alimentos, digerimos más fácilmente, y entonces la energía que usábamos para digerir los alimentos, ahora lo usamos para pensar. Sí, y ahí también, o sea, el fuego tiene que ver con ese cambio y el uso de ese fuego para la alimentación, porque si no nos quedamos como las vacas con dos panzas y digiriendo lo que vamos a comer. Es cierto. Pero pues sí, ahí va. A mí me gustaría que empezáramos la plática con algo que fue lo primero que nos dijiste en aquella ruta y que a mí me abrió como toda una línea de pensamiento. Nos decías que Monterrey, Nuevo León en general, tiene en esta cultura que somos cerveceros, ¿no? Que es de tomar cerveza. O sea, nomás que esto no tiene desde siempre. Mencionabas el amarguito por ahí, y luego nos fuimos un poco a hablar de cervecería. ¿Nos podrías hablar un poco de esta parte? Sí, bueno, ahí en la Ruta del Olvido, el libro, que parte de que las cantinas se nos estaban cerrando, ¿no? Hablando de principios de este siglo, se nos fueron cerrando cantinas emblemáticas, y me puse a estudiar, porque a ver, antes de que se nos acaben, porque ahora ya la gente ya están haciendo otras cosas, y el estudiar, pues me fui
llegas a cervecería, ¿verdad? Dices, bueno, pues aquí éramos cerveceros, y luego dices, espérame, la cervecería 1890, y se puso la cervecería porque no podía vender cerveza porque no había manera de refrigerarla, ¿verdad? Claro. Y entonces eso es una influencia alemana que sí nos pegó muy fuerte en el sur de Texas. Y entonces, ¿qué pasaba antes? Y nos vamos hasta más atrás porque nosotros éramos peyoteros, ¿verdad? Los naturales de aquí usaban el peyote. ¿Huicholes o qué eran? No, de todo. Bueno, se les denomina chichimeca, sin el afán de ser despectivo, porque chichimeca quiere decir hijo de perro. Okay. Pero como éramos seminómadas, los nómadas que ya existían en ese tiempo, decían con despecho. Más los sedentarios, ¿no? Perdóname, los sedentarios. Los sedentarios, los europeos españoles, principalmente. No, pero antes. Ok. Antes de que hubiera, que viniera los nativos, hablas de, los indios. Sí, nosotros tenemos, espero no revolverlos, ¿no? Pero la historia la dividimos en América en prehispánica, ¿no? Y ahí es esa parte, porque pues son nativos, son originarios, pero a final de cuentas es antes de la llegada masiva de los españoles, y eso es 1521, cuando Hernán Cortés conquista a los mexicas. A partir de ahí ya es la historia que le llaman malamente colonial, porque no fuimos colonia, pero antes de eso es historia prehispánica, ¿no? A partir del estrecho de Bering, 12,000 años, de la glaciación en el estrecho de Bering, que empieza a venir el mamífero, sí, hasta la llegada, hasta que Hernán Cortés conquista a los mexicas, eso es prehispánica. Y en la prehispánica todos éramos seminómadas, hasta que empezamos a ser sedentarios en ciertas partes. Se dice que los olmecas fueron los primeros, pero hay un montón, ¿verdad? Se van haciendo hasta allá para Chile, ¿verdad? O sea, todos los incas, los mayas, todos se van haciendo. Mapuches en Argentina, todo. Todos esos se van haciendo sedentarios, pero nosotros aquí nos quedamos seminómadas. Y es muy normal en todas las civilizaciones que los que no son como nosotros son inferiores. Sí, salvajes. Sí, son segregados. Entonces el seminómada es anterior a nosotros, ¿no? Está atrasado. Sí. Y ahí inclusive hay una discusión, ya cuando llegan los españoles hay una discusión de que si valen la pena como seres humanos o no. Claro. Y hay varios juicios acerca de eso, ¿no? Y sí ganó que sí éramos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una Gran Bretaña que llega y arrasa, hace un genocidio brutal con los indios americanos. Sí. Pues, o sea, son distintas formas de ver. ¿Ese es un imperialismo? ¿Cómo? Sí, bueno, los ingleses estaban más, esa es mi muy humilde opinión, estaban mucho más capacitados para hacer colonia que los españoles, ¿no? Okay. Los ingleses sí son colonias. Una colonia significa que tú vas a otro lugar y te pones exactamente como tú eras. Y pagas un tributo. O sea, las 13 colonias tenían que pagar el impuesto del algodón. Siguen siendo parte de allá, pero vivían como en Inglaterra, adecuándose acá, ¿no? Y es por eso que les estorbaban los nativos. Esos nativos son muy parecidos a los chichimecas. O sea, eran seminómadas también. Cuando tú ves películas de indios y vaqueros, esos indios ya están con caballo y con pistolas, pero no tenían caballos y pistolas antes, cuando empiezan a llegar, ¿no? Y esos son... Yo, para facilitar el estudio, es comanches allá arriba en el norte de los Estados Unidos, apaches en el sur de Estados Unidos y chichimecas en el norte-este de México, ¿no? Y ahí están sus derivados, ¿verdad? Por ejemplo, los rayados que estaban aquí. Son montones. Es que no existe una tribu así como tal chichimeca. Claro. Son muchas tribus, todas sedentarias, cada una adecuada por ejemplo, pues los que vivían cerquita de Tampico, pues comían más pescado, y los que vivían adecuados a su entorno. O sea, más en la sierra. Grupos de 30, 40 personas, ¿verdad? Pues sí, porque volvemos otra vez a lo que estaban comentando en un principio de cómo la mente se va desarrollando y vas controlando a grupos más grandes. Okay. Pero en principio no puedes. O sea, imagínate que pues te vas moviendo en base a tus necesidades, pues cómo mueves a 200 personas. Claro. O sea, mueves a 40, 30 personas y te pones de acuerdo, haces un clan. Uh-huh. Todos fuimos clanes, ¿eh?
O sea, Claro. no nacimos el ser humano como sedentarios. El sedentarismo viene después. Ahorita ya todos somos sedentarios y a todos ya se nos está olvidando, bueno, conscientemente se nos está olvidando que fuimos seminómadas, inconscientemente todavía tenemos esas influencias del seminomadismo. Sí, hay unos en muchos hippies que se graban en Instagram ahí por todo el mundo. Sí, bueno, puedes considerar, por ejemplo, a los gitanos a lo mejor, pero pues no, Sí. ya ahí no es posible porque el seminómada conocía su entorno y lo dominaba. No es que viviera en un solo lugar. O sea, se apropiaba de los recursos. Pero o sea, no sembraba, pero comía tunas y nueces y raíces y ciruelas o sea, se adaptaba al entorno y se movía porque venía las lluvias o venía el invierno o venían los calores o la falta, o sea, se va moviendo. Sí, o los ciclos. Nos decías, por ejemplo, Sí. Bustamante, que de los nogales ellos ya sabían, por ejemplo, va a tener un año bueno y un año malo. Sí. Antes de que Sí. hubiera un estudio así. Sí, o sea, te vas dando cuenta de cosas que ellos sabían y que nosotros ahora descubrimos. ¿verdad? Sí, pero... Porque le dimos la espalda a ese conocimiento de civilización. Cuando llega el sedentario, al sentirse superior, ya perdiste Sí. el deseo de aprender de un inferior. ¿no? Y eso nos relegó. No, ahí no sé si les platiqué en el curso, pero yo yendo al Museo de Antropología e Historia. El Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México es un lugar que no se deberían de graduar de tercero de secundaria ningún muchacho de México, si no fue Una una locura. visita al Sí. Museo de Antropología e Historia. Y el Museo de Antropología e Historia es la base de toda nuestra historia prehispánica, ¿no? Que es muy, muy importante. porque Mayas, aztecas, todo. Y lo tienen todo, bueno, todo menos los chichimecas. ¿Por No qué? tienen ni una flecha. ¿Por mendigos? ¿Por mendigos? Venía el tema entonces, ya Sí. desde ese entonces existe Sí, una pues, rivalidad centro-norte-sur. O sea, Sí. ¿o por qué? Pues no es rivalidad, es que nosotros nos dejamos, pero no hay que competir, nada más nosotros hay que levantar la mano y decir, oye, espérate, esto aquí pasó diferente a lo que está pasando, a lo que tú estás poniendo, cómo pasó. Y aunque ahí en el centro del país, gracias a muchas cosas, tenían sedentarismo, pero no significa que nuestra cultura, No existe. o sea, ¿verdad? no exista. Pero Claro. esto todo lo que nos platicas es hasta que un día llegan esas famosas 12 familias. ¿O cuándo? Aquí en el noreste pudiera ser. O sea, si la época prehispánica en el centro del país termina en 1521 con Hernán Cortés, la época prehispánica en el noreste termina un poco más tarde porque tardaron en llegar. Definitivo. ¿no? O sea, no 1521, aquí ni quién sabía que estaba Hernán Cortés ahí peleándose. Sí, o sea, no había forma. Llega más tarde, ¿no? Igual la independencia llega más tarde, ¿no? Porque Pero nos enteramos más tarde, pero menos tiempo. Yo quisiera entender cómo funciona que 12 familias llegan con un decreto de Hernán Cortés. O sea, no, nomás como ya para Hernán hacer... Cortés ya Perdón, ya que voy a hacer interrupción técnica nada más. Yo no estoy escuchando a Adrián en mi monitor. Tú sí. Pero se está grabando, ¿no? Perfecto. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Perdón, y Sí, me regresemos a las 12 emociona, familias. O sea, yo siempre digo, venían sí, con- venimos de 12 familias. Le dices a un Cora en Tepic, le dices a un Sí, sí, capitalino. sí. O sea, nos gusta Si nuestra hablemos historia. de las tres Sí. fundaciones. Pero quiero entender cómo es que llegan 12 familias en 1600. Bueno, ¿no? espérame, 1590 y pero ya estaban en Saltillo, esas 12 familias. ¿no? O sea, salen de Saltillo es Saltillo. más viejo que Ya Monterrey. estaban instalados, Ajá. o sea, como sedentarios, Sí. Montemayor, Garza y todo este Alberto cúmulo. del Canto. Todos ellos ya con Sí. tlaxcaltecas. Ya con los tlaxcaltecas. No, ellos- no, los tlaxcaltecas llegan en 1600. Con Luis Carvajal, ¿verdad? Es cuando... Seguían siendo aliados ya, de... ya Don Luis ya se había... Pero ya había tlaxcaltecas seguían siendo aliados de los españoles Sí, invasores, se puede decir. Pues no, porque ya eran parte de... Ya existía un mestizaje muy marcado. Sí. Estamos Sí, hablando desde principios. más o menos- Si ves de 1521, ¿verdad? Exacto. Hernán Cortés. Pero te tienes que ir más atrás porque esto empieza con Cristóbal Colón. Nomás que Cristóbal Colón llega al Caribe. Sí. Entonces ese Caribe tiene otra mística también, porque ahí en el Caribe sí hubo pleitos de los diferentes
reinados que existían en ese entonces. Estamos hablando de españoles, franceses, ingleses, las potencias, portugueses y lo que ahora, o lo que cuando yo era chiquito se llamaba Holanda, porque ahora ya no se llama Holanda tampoco, pero bueno, esa región. Y tú vas a las islas del Caribe y ahí está ese pleito, ¿verdad? Porque hay islas francesas, hay islas, y además se cambiaban. Los pobres naturales de ahí, hay una isla ahí cerquita de Nicaragua que hablan misquito. Es un pueblo seminómada que vivía ahí en la isla, que fue española, inglesa, creo que luego francesa, luego ya fue colombiana y ahora es nicaragüense. O sea, la pelea. Sí. No, incluso el fútbol de las islas. Y bueno, ya llegaremos también, pero diferentes filosofías, incluso sobre la esclavitud, ¿no? Sí, también la forma en cómo manejaban eso. Pero bueno, esa es las islas que después sería Nueva España también. O sea, cuando Hernán Cortés empieza la Nueva España, y esa Nueva España sería todo lo que Cristóbal Colón y lo que hicieron después de Cristóbal Colón en esa parte del Caribe, y el dominio de los mexicas, que era de Veracruz a Acapulco. Sí. Esa es la Nueva España. Luego la Nueva España se hace Nueva Galicia, que para agarrar la costa, arriba de lo que era Acapulco, y es Nayarit, Jalisco y Colima, más o menos. Okay. Y luego de ahí se hace Nueva Vizcaya. Estamos hablando ya de 1570, por ahí. Nueva Vizcaya, Zacatecas, Durango. Okay. Encuentran plata y se vuelven locos. Se hace el camino de la plata ahí. Y de ahí salen uno de los dos grupos que hicieron el Nuevo Reino de León. Ese Nuevo Reino de León se hace 1582. Luis Carvajal de la Cueva de Tampico para acá y los novovizcaínos de Zacatecas, Mazapil hacia Saltillo y para acá. Las 12 familias no están. Bueno, pues ahí andaban, pero todavía no vienen, ¿no? Okay. Y hay un Nuevo Reino de León. A mí me gustaría que habláramos de esto, sobre todo de las tres fundaciones, porque era algo que yo, antes de tener clase contigo, yo tenía súper perdido. Yo pensaba que habían pasado así generaciones entre una y luego resulta, no, los tres eran, no tengo compadres, amigos, enemigos, o sea, pero andaban en la bola, ¿verdad? Los tres fundadores. Sí. ¿Tres fundaciones del Nuevo Reino de León o de Monterrey? El Nuevo Reino de León se funda una sola vez. Luis Carvajal de la Cueva compra o negocia con el rey Felipe II para hacer un reino. O sea, le dice, ¿sabes qué? ¿Hay más tierra? Sí. ¿Es rica en plata? No, o sea, no, pues no sabemos. Creemos que sería rica. Es que tenemos que regresar otra vez entonces a Europa con las broncas que tenían. Sí. Porque el rey de España ya ve pasos de ingleses y de franceses de norte a sur. Se arregla con los portugueses. ¿Ah? Hay un tratado ahí con los portugueses de aquí para allá. En Brasil y Argentina, por ejemplo. Sí, Argentina era parte de España y Brasil ya queda como parte de Portugal por el meridiano. Exacto. ¿no? Es una negociación con el Papa y todo, ¿no? Entonces se negocian España y Portugal y todos contentos, pero Francia, Inglaterra y Holanda dicen, espérame, ¿y nosotros qué? Claro. Pues pónganse a jalar allá arriba, pues allá empiezan a buscarle, ¿no? Entonces el rey de España al virrey de la Nueva España, que entonces ya ahí la Nueva España, ya estamos hablando ahora sí de todo el Caribe, desde Panamá hasta Canadá e inclusive las Filipinas. Sí. ¿No? Esa es la Nueva España. El rey decide separar, siempre se me olvidan los nombres, el Perú, Venezuela y Argentina, pero bueno, Argentina y Chile y todo eso eran tres diferentes. Se me van los nombres de esos tres. Colombia, Ecuador y Venezuela eran uno mismo. Colombia, Ecuador y Venezuela. Eran una república. No es república, dependían del rey de España. Okay. Nada más que ellos no dependían del virrey de la Nueva España. Había diferentes virreyes, ¿no? ¿Es correcto esto? Virreyes, creo que nada más eran dos, el de Panamá, el de Perú y el de México, y las otras dos eran una especie de provincias o algo así que dependían del rey. Que es otra cosa
que yo también tenía confundido. Yo pensaba, virrey, es el rey de acá. Entonces se lo va pasando al hijo. Es como, no, que es un impuesto por el rey. Es un dedazo del rey de tú me cuidas mi patrimonio. Mientras yo te diga. Exacto. Si no se hereda, nada. Sí. De hecho, las Filipinas también, pregunta tonta, profe, pero ¿se llaman Filipinas por Felipe? Sí. Sí, ¿verdad? Así es. El rey Felipe. Ahí es donde es el primer rey, o como le quieran llamar, que decían que en su reino nunca se pagaba, nunca se metía el sol. O sea... claro. Las 24 horas del día... Estaba el sol. Había sol en una parte de su reino. Sí, qué locura. Pero ¿cómo si España venía de estar bajo el yugo de los moros? Después es quien tiene la sagacidad de llegar primero a lo que eran las Indias. O sea, o lo que Cristóbal Colón pensaba. O sea, ¿por qué la potencia de Inglaterra no llegó acá antes? Pues no sabían que existía. Para empezar. O sea, sí se le atribuye a España la a Colón. Sí. ¿No? Traen una bronca con el paso del Mediterráneo. Todos los países, o sea, toda Europa ya no comían si no eran las especies que venían de allá, no se vestían sin la seda que venía de allá. No sé, de alguna manera el comercio europeo se hizo dependiente de la producción asiática. Sí. Y la ruta de la seda. La ruta de la seda se corta por las guerras y entonces empiezan a buscarle. Portugal decide intentar sacarle la vuelta a África. Y España le hace caso a Colón y le invierte a Colón. Y cuando Colón encuentra tierra y se regresa, pues el que había pagado eran los reyes católicos. Y entonces le pertenecían a los reyes católicos. Y además los reyes católicos hacen un pacto con el Papa, que era muy poderoso en ese entonces, y dice, nosotros vamos a ser católicos. Y acuérdate que las otras potencias en algún momento lo fueron, pero luego dejaron de ser, por una razón o por otra. Los ingleses, porque un rey se quiso casar varias veces y entonces decide hacer su propio... y ahí van saliendo, y los rusos también, y ahí van saliendo diferentes versiones del catolicismo, pero España se queda fiel y firme con el Papa, y entonces todo su poderío va siempre de la mano con el Papa. Sí. Y nosotros somos católicos. Sí, de ahí nuestra raíz católica. Sí, me gustaría que regresáramos a don Luis Carvajal, porque entonces él negocia yo creo que con eso el es rey. bien importante. Como bien dices tú, nos vamos a las 12 familias, pero hay un trabajo previo muy importante. Sin don Luis Carvajal de la Cueva, esas 12 familias no hubieran existido. ¿Y pero si son 12 o es más como los niños héroes? O sea, ese es mi punto. Es un simbolismo. Porque también hay una similitud entre los 12 discípulos. Sí, claro. Es tan simbólico que 2 de esas 12 familias eran nietos de don Luis Carvajal. Ok, para que completaran los 12. Por ejemplo, es que a mí me intriga mucho esta historia. Mi mamá se apellida Garza. Y creo que alguien de ahí también. Entonces, ¿y son judíos conversos, profe? La mayoría sí. Que están escapando, judíos sefardí. No, pero si eran conversos no había por qué escapar. Eran conversos porque les dieron tierras. Conversos quiere decir que ya te convertiste. Que ya eres. Y la Inquisición persigue a los que siguen practicando. Exacto. Entonces, por eso hay estas... Pero ahora nos vamos todavía más atrás. Porque no pasa nada, profe. Yo viajo. Sí, dejamos el tiempo, sí. Cuando se casan los reyes católicos, Castilla y Aragón eran muchos reinos. Igual Italia, igual Alemania, igual Francia, eran diferentes reinos que luego se van juntando. Y por eso siempre me reía yo cuando decía, mi familia es española, de cepa. Dice, pues no sepes nada, porque en España hay más revoltijo que aquí. Traemos nosotros. He escuchado que hasta de chinos, ahí después hablamos de eso. Pero... Entonces se casan los reyes católicos y empieza la dominación de estos para que toda la península ibérica
no existía España, sea una sola, ¿no? Y empiezan a trabajar con eso. Y lo primero es guerrear a los moros. Ya tenían 700 años los moros viviendo ahí, comercializando y haciendo todo. Entonces, logran sacar a los moros de ahí. Fue muy difícil, muy cruel. ¿La guerra o a qué se refiere? Sí, todo ese proceso. Esa reconquista, inclusive, ¿no? Toda esa cultura, porque pues era quemar los libros y de ellos y todo eso. Esas conquistas en donde no quieres saber nada del conquistado. Exacto. Y ahí pues la humanidad pierde muchísimo. Claro. Porque no gana el maldisto muchas veces, y además el que pierde no es que no tenía nada que aportar, ¿verdad? No, definitivo. Sí. Suceden muchas cosas. Pasa prácticamente al mismo tiempo. La expulsión de los moros, el descubrimiento de América, México, y la expulsión de los judíos sefardíes. Bueno, ¿correcto? en los judíos sefardíes es diferente. A los judíos yo no tengo tan claro qué tan cruel fue, pero a final de cuentas les dan la posibilidad de convertirse y quedarse. Y luego tú oyes historias de los judíos que dicen, no, pues es que nos obligaron a pagar impuestos. Pues sí, o sea, no pagaban impuestos. Pues no pagan impuestos porque no eran parte de Castilla y Aragón. Bueno, entonces, ahora ya vas a ser parte, ahora sí vas a tener que pagar impuestos. Claro. Sí. Y además te tienes que convertir. Y como te tienes que convertir, tienes que agarrar apellidos. Sí, claro. Pero siempre, hasta donde yo sé, disculpen, ahí se me enojan los judíos, hasta donde sé, hubo la posibilidad de que se fueran, ¿no? O sea, sí fue no fue la crueldad de que no aquí fue te mato, Sí. sino a los judíos, oye, estamos haciendo, obviamente no así como lo estoy diciendo yo, estamos haciendo un país, una región de puros católicos, pues vente, te invitamos a que seas. ¿No quieres? Bueno, pues entonces te puedes ir. Sí. Y gente sí familiares se fueron, nada más que ahí, o sea, se fueron a lo que ahora es Ámsterdam. Hicieron el puerto de Ámsterdam le debe mucho a esos judíos. Ok. Igual que lo que pasó en Polanco y en pues la Condesa, que sí, ahí sí puedo practicar, puedo llegar. O sea, ya son distintos arreglos. Vas haciendo arreglos, sí. Después, pero eso ya mucho después. Eso ya estoy hablando, pero me refiero a que cada contexto de la historia te permite con lo que tienes, pues... Sí, pues ahí vas entendiendo que se pudo negociar, o que tuvo que haber pleito, o que... O sea, ¿cuántos en la Segunda Guerra Mundial no tuvieron que hacer conversos para no ser perseguidos? Pues ahí sí. Bueno, entonces hay esos tres tipos de judíos. Bueno, vamos a ponerle 4. Eran judíos sefardíes, porque así se les denominaba a los que estaban en esa zona de la península ibérica, sur-este, ¿no? Más o menos por ahí. Que un emperador romano les dio tierras ahí. Llegaron estas familias de judíos y dice, oye, pues ¿dónde nos podemos quedar? No seas gacho. Pues quédate ahí en la península ibérica y ponte. Cuando Roma dominaba hasta Inglaterra, ¿no? Esa zona. Claro. Y desde entonces ahí se hicieron familias y hacen comercio y viven y todo. O sea, hay negociaciones con los demás que vivían en la península ibérica y convivían. Tú eres judío, tú eres moro, yo soy cristiano, y ahí coexistían pacíficamente. ¿No? Debe haber habido cierto Rencilla, que no te cases, no te cases mi hija con uno de ellos o cosas así, pero a final de cuentas pues coexistían ahí. Pero ya había brotes de antisemitismo, profe. O sea, ya se venía identificando que los judíos se organizan bien, que son prácticamente unidos. Pues hasta se ríe, pero pues estos cabrones dominan pues son un grupo muy unido. Por decirlo bonito. Por decirlo bonito. Una buena luz, ¿verdad? A ver, yo si tuviera que emigrar de religión, Jesús ahí viene, hermano. Jesús va a venir y pero a ver si te dejan. A ver si no te me dejan, porque no te dejan. Ya ve que eso es lo pero que eso es lo que también hay que poner en la mesa, porque pareciera que todo lo judío es bueno y que hacemos, pero el catolicismo es una religión que se abraza a la más gente. En algunos casos ha habido, no, pero hay misioneros.
Sí, de cómo judíos no hay que misioneros. evangelizan, ¿verdad? Y evangelizaron todo aquí, ¿no? O sea, todo lo que... Sí, Claro. Que esa es otra gran aportación, pero antes de irnos nada más del tema de judío sefardí, sí me gustaría, porque es un tema muy que causa mucho espectáculo, es hasta un poco morboso, y que si aquí que venimos, muchos hicimos el trámite, y yo me incluyo del pasaporte español, que porque judío sefardí y todo. Y se habla mucho que si la tortilla de harina, que si el cabrito, que si el árbol de higo, que si tapar los espejos. Si somos nuestras narices, güey. Tú y yo, por ejemplo, y también, profe. También entra aquí. Sí, pregunto. Sí, pero... ¿Sí es un rasgo pero judío? Que tanto de lo cultura, por ejemplo, de lo genético, yo sí tengo claro que es muy poco. Que es muy poca la parte que llega. Sí, pues sí, pero de la parte cultural, de sobre todo como de rituales que hacemos aquí, que normalmente pensamos, es que esta es una tradición del pueblo del norte, y de que, oye, pues resulta que... Pues que a lo mejor... Sí, exacto. O que tu patio central, pues, viene de los moros. O que tú, ¿sabes? Sí, sí. La construcción morisca que ahora se está descubriendo. Sí. Que nuestras casas venían de esa parte. No hay que olvidar que cuando nos conquistan los pues no eran españoles todavía, pero los de la península ibérica, de los reyes católicos, ¿Cómo? Perdón, profe, ¿no se llamaba España? Todavía no. No era Castilla, Extremadura. Bueno, Extremadura no sé si era parte de... nosotros no nos conquistó España. O sea, se van a unir. Sí, lo van a hacer. Y en cierto momento ya va a ser España y nosotros también vamos a ser parte de ello. Entonces vivimos una mentira cuando hemos dicho siempre que nos conquistó España. Y no existe España y no existe México, ¿no? Ninguno de los dos. Desde ahí estamos ya... México tampoco era si México, nos ponemos muy a revisar con lupa, pues no nos conquistó España entonces. Nos viene conquistando una potencia que viene surgiendo y en crecimiento. Así es. Okay. Y que utiliza estos recursos que va encontrando acá para establecerse y hacerse. Sin la plata que Hernán Cortés le mandó a lo que después sería España, no hubiera sido España. Claro. ¿No? O sea, le representó una inversión brutal lo que hacen con Colón. Sí. Y Colón había andado buscando patrocinios. ¿Qué era un explorador? Sí, porque era, pues, bueno, no sé si existía Italia, pero sí Genovés. Sí, Italia no existe. Italia fue mucho después todavía. ¿Y él ya había tenido éxitos anteriormente? No. O sea, le dieron una o sea, un loco buscando el milagro. Suena a negocio de Starbucks piramidal. Piramidal, pero en el Aldo Madero. Fuera del micrófono, luego les platico acerca de lo que papá pensaba del Starbucks cuando recién llegó. Hay que hacer una reflexión maravillosa. Eso sí por fuera. Tantas preguntas. Yo quiero regresarme, perdón que insiste en el punto, pero sí en esta fundación del nuevo Reino de León. Sí, eso es muy importante. Eso es primero. Sí. O sea, primero es el nuevo Reino de León, y aquí en el noreste. De que no fuera provincia, sino que se le llamara reino. Que fuera hay como toda una parte que yo sé que estoy saliéndome de la línea un poquito o estirando un poquito la liga, pero donde sí se puede hablar de que a lo mejor fuera un reino, la propuesta como tal. Hace ratito les decía que Inglaterra estaba preparado para ser un imperio y España no. De hecho, España pues no existía y empieza a ser. Pero me da la impresión en estos unos 300 años, dependiendo de ellos, en esos 300 años nunca demostró un plan de imperio. Para mi humilde opinión, ¿verdad? Todos los reyes andaban a ver, vamos a inventar, y bueno, pues sale así, y ahí como que iban escribiendo y hablando. Desde ahí se inventaron las mexicanadas. Bueno, pues más o menos. Sí, la génesis de las mexicanadas. Bueno, tú ves ahora sientas a Estados Unidos y a México, y una diferencia muy grande, hay una diferencia muy grande en potencia, en economía, en todo eso, ¿no? Bueno, esa diferencia fue una diferencia también al momento de que se independizan. Cuando se independizan, las 13 colonias eran 13 colonias. Sí. Y las 13 colonias estaban muy bien organizadas. Y las 13 colonias tenían opinión, voto y trabajaban de una manera ordenada. Nuestras provincias acá, cuando nos independizamos,
Pues imagínate. Sí, y entonces ahora vamos a juntarnos. ahí, ¿A quién juntas? O sea, claro. ¿cómo juntas a un chapaneco con un sonorense? Eso sí hay que atribuírselo. son muy diferentes. Hay culturas muy que diferentes. atribuírselo a justamente la capacidad que tenían los ingleses y la falta de visión que tenían los españoles. O sea, si a nosotros nos termina conquistando también Gran Bretaña, Pero también tenemos las mismas carreteras que Estados Unidos. Como dice algún maestro mío, dice, acuérdate que nosotros no nos conquistó Alemania, ¿verdad? No nos conquistó España. Eso es lo que nos tocó. Pues bueno, es que habría que ver, porque tenemos también, Evo, todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Acuérdate las broncas que tienen ahora los norteamericanos Sí, con la esclavitud, por ejemplo, la segregación. Claro, no, los exterminios, o sea, acá hay una civilización, ¿verdad? Aparte nosotros nos vendieron la religión, pero no nos mataron. Esa mezcla del se le puede llamar español y mexicano, o sea, nos hizo lo que ahora somos. Y lo más importante es que lo entendamos, porque todo mundo tiene áreas de oportunidad y todo mundo tiene fuerzas y debilidades, ¿no? Cierto. Todos. Nosotros no hemos sabido responder en base a esas debilidades que tenemos y a esas capacidades que tenemos. Cierto. Claro. Ahí es donde está lo que podemos hacer, porque para atrás es entender y conocer, pero no lo podemos cambiar. Claro, lo que claro. vamos a cambiar es en Ni- base a que lo que ya venimos haciendo, ahora sí, de aquí a, mira, pues no nos funciona Claro. un dictador, hombre. O sea, nunca ha funcionado eso. No, ni juzgar como héroes y traidores, ¿no? Eso también creo que es algo crucial y que lo he aprendido y reaprendido de ti, que es hombre, es algo muy sencillo de hacer, ¿no? Lo has aprendido de que lo digo, pero no siempre lo hago. A veces también de repente agarras fans. No puedes ser un cóctel en el que tengas todos los elementos que según tú son el ideal, la utopía. O sea, Sí, viene de Homero, ¿no? ¿De quién es la utopía? De Tomás Ulises. Moro. ¿O quién es el que describía el término utopía? Creo que por Debe primera ser vez. Tomás Moro. Pero bueno, nos podemos ir hasta el Génesis, ¿no? O sea, cuando hablamos de la Torre de Babel, no es precisamente, pero el concepto es... China es lo que es similar, actualmente, ¿no? pero lo que cuesta ser así, tú estás dispuesto a pasar. Si te dicen, ok, vas a hacer esa potencia, vas a tener las mejores calles, edificios, bla, el mejor estilo de vida, mejor... ¿Pero a costa de qué? O sea, no puedes tenerlo todo. ¿Quieres una sociedad perfecta o que también sea muy respetuosa? Los japoneses y alemanes nos han enseñado, son actualmente eso, pero si volteas lo que vivieron atrás, pues los hacen hasta con culpa genética, nacen, güey. Sí, claro. Cada quien es contexto y yo estoy de acuerdo con usted, profesor, es nada más adecuar la narrativa conforme a lo que somos para enfocarnos en un mejor futuro. Enfocarnos, así es. Y me voy a regresar una vez más. Pero la República Ahorita llegaremos a Juárez, a el toda nuevo esta, reino, exacto. Antes de irnos, sí me gustaría... Exacto, el nuevo reino de León, que sí... Luis Carvajal eso es muy importante. Cae como el único gobernador hasta entonces nombrado por el rey, no por el virrey, donde se le dan cualidades como que tú puedes heredar el puesto de gobernador. Sí hay elementos como para pensar que pudiera ser independiente al virrey. Sí, y el término reineros, que a mí me encanta, no se me hace bellísimo. Sí. Bueno, acordemos. Entonces, ya tenemos la Nueva España. Híjole, se me van los números, pero ahora ahora decimos que los Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, pero perdimos territorio en el camino porque Centroamérica era parte de la Nueva España, el Caribe era parte de la Nueva España, Filipinas era parte de la Nueva España. O sea, si nos íbamos a independizar, pues entonces nuestra frontera iba a ser con Canadá. O sea, el estado de Washington, Oregon y todos esos eran parte de la Nueva España, ¿no? Y hasta Costa Rica era parte de la Nueva España. Cuba, la Florida era parte de la Nueva España. Entonces, ahí ya se va confortando esa Nueva España, pero dentro de la Nueva España se hace un nuevo Reino de León, ¿no? Desde la Nueva España y la Nueva Galicia había ese malentendido de que si eran independientes o no. Y eso yo le atribuyo a esa falta de planeación como imperio que tenían los españoles. Dejarlo bien claro.
Y regresando a lo que comentabas de la diferencia contra los ingleses, fíjate dónde están los países que fueron conquistados por Inglaterra. ¿Ah? O sea, la India... Pero de la mayoría de la ruina. O sea, si te vas al ejemplo fuera de Estados Unidos y Australia. No, bueno, tienes Australia, tienes... Argentina. No, pero yo creo que sí hay muchos para poder decir lo contrario. Que no nos fue tan bien. Bueno, Australia era la cárcel de ellos, ¿no? Sí. O sea, ese pedazo de tierra era donde mandaban lo peorcito de su sociedad, ¿no? ¿O me equivoco? Fue como un experimento hasta donde entiendo. Entiendo que sí. Los australianos son gente fenomenal, no se vaya a pero sí, si te vas hacia atrás, creo que sí, que hubo ahí un proyecto. Y Finlandia es cuando se cansan de pelear los suecos y los vikingos y los ingleses, creo. O sea, se van para arriba de que ya vamos a vivir en paz. Sí. Y entonces tenemos otros acá, regresando a este nuevo reino de León, creado por Luis Carvajal de la Cueva, que desgraciadamente no compagina con el virrey. Y hay un enfrentamiento que termina con la muerte de don Luis Carvajal de la Cueva. Y al morir don Luis Carvajal de la Cueva, todo el esfuerzo, porque ya se habían fundado, esa es la famosa segunda fundación de Monterrey, que se llamó San Luis, se despobla porque no estaba don Luis. Sí. Y dentro de esas familias se van a Saltillo y luego... pues serían 10 años después, no, un poquito menos. 6 años después de la muerte de don Luis, es que vienen 12 familias y fundan Monterrey. Sí, y a don Luis se deshacen de él diciendo, por cuestiones religiosas, ¿verdad? Es como la excusa que usan para al final meterlo a la cárcel y... Sí, lo último que... Bueno, lo tratan de encarcelar por varias razones. Sí. Por invadir jurisdicción. Sí. Porque el nuevo reino de León estaba estipulado 200 leguas de Tampico hacia el poniente y hacia el norte, y ahí invadía jurisdicción desde de la Nueva Vizcaya, por ejemplo. Y él se pelea y él logra ganar. Luego que maltrataba a los indios, aquí se usaba mucho el que apresaban a los indios y los vendían, o los tratabas como esclavos, aunque nunca fue legal la esclavitud, pero pues sí hubo tratos como tales. Claro. Y hay una excusa muy importante, pues decía, si no puedes, tienes que evangelizarlos, tienes que cuidarlos, tienes que enseñarlos a trabajar, a menos que delincan. Entonces no hay cárcel para los indios, lo que hay es esclavitud. Entonces me conviene que sean delincuentes sin esa palabra esclavitud, pero claro, sí, o sea, bueno, ¿por qué lo estás tratando así? Es que delinquió. Ya, se valían de eso. Ya, entonces te convenía decir que eran de esos. Y entonces y se vendían. Sí. Y hay un libro muy, muy duro que los vendían y se los mandaban hasta el Caribe, en grilletes. ¿Y caminando o qué? Pues ahí los llevaban, a lo mejor carretas y los mandaban para allá, porque si los mandaban a Zacatecas, luego se escapaban y regresaban. Pero si los mandabas a Cuba, ya ahí no está más difícil. Y allá casi se acaban al indio caribeño por la caña de azúcar. Sí, que es de donde viene el ron. Y luego nos hicimos el ron, entonces, para festejar. Todas con una influencia tremenda. O sea, prácticamente el Caribe tiene una influencia hispana muy marcada. Sí. Ahí tampoco había civilizaciones tan arraigadas como los mayas y los mexicas y todo eso. O sea, eran más seminómadas, entonces fue más fácil adaptarlos a... ¿Y a qué responde, por ejemplo, el tema de si se habla en México hay raza negra, profesor? Sí. O sea, sí, en Veracruz... Sí, los afromexicanos, afrodescendientes. O sea, sí estamos hablando de un mestizaje que... Claro. Además que, pues sí, o sea... como todo el pantone tiene el mexicano, todo el pantone tenemos. Ahora estamos muy de moda con que somos judíos, pero tenemos todo el pantone, no nada más de los judíos. O sea, claro que sí hay judío.
en nuestras... Y bueno, algunos más y otros... Y en Nuevo León... Pero tenemos negros, tenemos chichimecas, tenemos tlaxcaltecas, tenemos vascos, tenemos genoveses, tenemos alemanes, tenemos árabes, ahora que se nos vinieron los árabes hace poquito con la guerra del siglo XX, claro. Tendremos coreanos próximamente. Sí, bastante. Sí. Que son Perdón. No, adelante. A mí no se me olvida. Es que en la parte de el negro es muy importante. Hay una etapa en donde en la Nueva España se habla de castas. Ahorita comentaste esa palabra. Sistema de castas. Bueno, ese sistema de castas es lo más penoso que me ha pasado en conocer de nuestra historia, ¿verdad? O sea, coincido. O sea, ¿cómo vamos a tener castas si tú eres en base a lo que tus papás fueron? Que India sigue siendo así, ¿no? Por cierto. Creo que hay algunos todavía que... India sí. Mira, yo sé que de manera... que en práctica sí. Estás destinado a esto. En teoría tal vez no, pero en práctica sí. Bueno, si mueres en otra vida, si lo haces bien en esta. Sí. Alguna mamá sí he escuchado. Sí. Entonces sí, castas es lo que hoy impera también, profe. Sí. Bueno, y ahora tú vas a Estados Unidos y tú dices, oye, tiene que haber tantos trabajadores afroamericanos. O sea, ya desde ese momento ya los estás clasificando. Tiene que haber un ser humano, ¿verdad? Todos somos iguales. Entonces, ¿por qué tienes que aclarar que van a ser 5 de estos y 4 de estos para que sea parejo? Pues no, porque entonces, ¿quién? Y en las castas, la casta más baja, y estás hablando... Hay un libro ahí de Eugenio del Hoyo que son más de 20 castas diferentes. Lobo, mulato. El 1 es el nacido en España. Y el 20avo, si son 20, es el negro africano, ¿no? Así está. O sea, esa es la clasificación de los hispanos. Tus papás nacieron en España y tú no. Tú naciste en México. Viene uno que nació en España y es mejor que tú. Punto. Sí. Por eso es la independencia. Porque llegaba uno de la península ibérica y era mejor que tú. Los mismos criollos fueron los que dijeron. Yo nací aquí, pero pues vengo soy igual que tú. No eres. Por la casta y no eres. Ya no eres español nacido en España. Es un racismo inventado. Y el negro era el último. Entonces, el negro o la negra que se juntaba con un nativo, su hijo era mejor que él. En el sistema de castas, claro que... O sea, entre comillas, sí. O sea, a lo mejor es un lobo, ¿no? No me acuerdo del sistema. Sí, bueno, ¿cómo les llamaban? Sí, claro. Pero ya eran mejor. Entonces, ¿qué hacía el negro? Pues mezclarse con el que pudiera. Para que sus hijos tuvieran mejor suerte que ellos. Sí, y eso es la razón entonces por la cual el afromexicano tiende a no ser igual que el afroamericano. Sí, o sea, el afroamericano que ya estaba aquí en México, si se casaba con una afroamericana, estaba condenando a su hijo. ¿Y cómo ves, profe, tú, por ejemplo, mientras en el vecino país, bueno, no en ese entonces no eran las 13 colonias, estaban utilizándolos para plantaciones de algodón? Nunca se mezclaron. O sea, pero como me lo pones... Porque ellos eran colonias. Es mejor que esté formalizada la esclavitud, ¿no? Hasta cierto punto, pues tenían más derechos que en un sistema de castas en donde te dice, pues sí, eres libre, lo que sea, pero pues no tienes nada. Entonces, no sé hasta qué punto... Pero venimos también, acuérdate, ¿por qué emigraron tantas gentes acá a América? Porque Europa también estaba en decadencia. Sí. ¿No? En Europa, tú eras hijo de zapatero y lo que más podías hacer era ser zapatero. Entonces, bien, hay un grupo de europeos que se vienen a hacer la América, que no solamente venían por riqueza. Eso se nos pierde. Había una intención de que venían a América a utopía. Claro. Aquí iban a ser un país parejo, libres y que todos iban a ser y que no, o sea... Porque ya habían surgido movimientos revolucionarios en Francia, la toma de la Bastilla, o sea, ya existía todo eso ya lo traes, ¿no? Despertar, ¿no? Sí, esa es otra cosa que también nos pasa, que cuando juzgamos la historia, la juzgamos por una fecha en particular, cuando se gesta desde mucho tiempo atrás. Es que se la tienes que dar en cucharaditas la historia de la gente, profe. La verdad, o sea, es lastimoso cómo les interesa a veces
¿cómo esto no les puede llamar la atención? Sí, ¿de dónde venimos? O sea, ¿por qué estoy enojado? A ver, déjame estudio. Sí, claro. Déjame veo por qué me vendieron esto del poder prieto. A ver quién fue, qué hay detrás de esta mamada que me están vendiendo, en donde... Y uno tiene que hacerse una pregunta constante y pensamiento crítico. Claro, bueno, pues... Pero si no, me doy cuenta que la historia, si no la cuentas como está contada, en mí no hubiera despertado tal vez un interés. No sé. Y para mí la historia también... Hay varios problemas que yo le vi en mi formación, digamos la formal, ¿verdad? La academia normal, de pasar por la primaria, secundaria. La oficial. Sí. Una es que la historia de Nuevo León yo no aprendí nada, ¿no? Otra es que parecía que la historia era la historia de batallas, ¿no? Sí. O sea, te brincas de la batalla, o sea, la historia es la historia de las guerras, ¿no? Cierto. Y para terminar, creo yo que así como... yo veo un símil, entre, haz de cuenta, el individuo y la psicología y el colectivo y la historia. O sea, si el individuo y la psicología te sirve para entenderte... Para el colectivo, la historia nos sirve para entendernos ahora sí como somos. En sociedad. Me gusta. Eso es si lo hubiera así de forma totalmente práctica, eso creo que es lo más valioso que yo le veo. Sí. Frases que también me encantan y que también, teniendo a un gran historiador aquí, ¿sí crees como un absoluto que quien no conoce su historia está condenado a repetirla? Pero no nada más eso. O sea, está condenado a ver cómo le va. Y lo vas a repetir porque pues así nos fue, ¿no? Pero el aprender la historia es conocerte para poder enfrentar tu presente y tu futuro, ¿no? O sea, si no te conoces, pues vas a volver a hacer la misma cosa mala, pero hay cosas buenas. Ah, mira, cuando hicimos esto... Vamos a hacer la misma. Pues es que sí, no hay por qué taparlo, no hay por qué ocultarlo. O sea, hay una cantidad de cosas que se han hecho muy mal. Claro. Pero sí, o sea, bueno, y te vas en la historia y vamos haciendo eso. Pero no es solamente repetirla. Lo que yo creo que va más, en el caso que decías, a conocernos, ¿no? O sea, ¿qué es una cultura? Es, haz de cuenta, el carácter de un individuo, ahorita que lo mencionaste, individuo colectivo, ¿no? Tú como individuo tienes un carácter, ¿no? Y respondes y te enojas y en base a pues un carácter que tú tienes. Ese carácter te lo dan tres cosas. Todo tu pasado, lo empírico, que no sabemos mucho de eso, porque pues que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos ahí traes a todos. Claro. Y luego lo que vas viviendo, porque ya bueno, naces tú con todo ese bagaje y luego vas echándole cosas al morral. Pero la forma como le vas a echar las cosas al morral también tiene que ver, ¿no? Porque si a ti y a mí nos pasa, ponle tú dos hermanos, ¿no? Mis hermanos, que los quiero mucho, somos muy distintos, ¿no? Y somos distintos porque cada quien echó las mismas cosas al morral de diferente manera, ¿no? Entonces, hace su carácter. Si tú conoces el pasado que tienes, conoces lo que has vivido, conoces cómo has reaccionado, entonces te preparas para lo que viene. Oye, pues ya sé que si me invitan mis amigos a una cervecita, no va a ser una cervecita. Claro. Ya lo sé. Es historia pura. Sí, entonces, porque además mi abuelo también me encantaba. Así, eso qué bonito que lo dices, profe. Es entonces, pues hay momentos en que sí, te digo que sí voy contigo, porque al día siguiente, mejor no planeo nada al día siguiente, pero si tengo algo que hacer al día siguiente, te digo, no puedo ir, no me echo ni una cerveza. Sí, de acuerdo. Entonces vas conociéndote y vas entendiéndote y vas planeando tu presente y tu futuro. Exactamente igual es con el grupo. Nosotros no podemos reaccionar igual que un chilango, que un jalisquillo, que un tapatío, que un... dígales así, profe, no pasa nada. Y los quiero mucho y creo que aportan mucho. Bueno, no todos, pero... hay unos que no. Pero
van a reaccionar diferente porque vivieron cosas diferentes. Claro. Nosotros aquí en el noreste, también es otra a levantar, no pasamos lo mismo que en Sinaloa, en Sonora, en Baja California. Esos son noroestenses, porque es otra región. Sí, claro, es el claro. noreste. Es el noreste, es una región muy distinta. Es cierto. Muy distinta. Sí, pero aún así, y esto lo cuento desde la experiencia de contar chistes, ¿verdad? No de otra cosa, sí. pero creo que sí te habla de la idiosincrasia de cómo somos. Y sí te diría que hay muchísimo más similitud entre noroestenses y norestenses hay. que entre norte y centro. Ahí sí hay una distancia ¿Qué abismal. tanto tiene que ver que estaban mucho más desarrolladas las comunidades de pueblos originarios del sur como para negociar y que quedara todavía más mestizaje con, no sé, a lo mejor los españoles a los indios del norte los veían como unos forágidos, pero a los tlaxcaltecas hasta podían meterse con ellos, los veían, creo que es el hijo del emperador de Tlaxcala quien negocia con Hernán Cortés porque el papá no quería, algo así me habías contado tú de que alguien me dijo que no fue el emperador, sino el hijo el que le dijo, oye, vale la pena, güey. Nos va a quitar el tributo que nos quitan los putos mexicas. Los aztecas. Y la Malinche. No, ya eran mexicas. Ya eran mexicas. Pero... también mi humilde entendimiento ahí, los aztecas son los que salen de Aztlán. Sí. Y ya cuando llega Hernán Cortés, ya habían salido de Aztlán hace muchísimos años. O sea, ya eran parte de la región y eran mexicas. Y que eran tributarios, ¿no? Sí, y que algunos de ellos eran descendientes de aquellos que salieron de Aztlán, ¿no? Pero ya no eran ese tribu que salió de Aztlán, que probablemente sería seminómada también. Sí, incluso Aztlán, lo que yo he leído y sí de buena documentación, es que probablemente... ni siquiera sabemos dónde estuvo. Que ya lo que luego le pusieron a Aztlán ya fue posterior, ya saben el chiste después, de la tía Melchora, ¿no? No. Sí, está muy bueno. Y ese sí es del noreste, ¿eh? A ver. Nosotros en el noreste, nada más regresando, sí, hay más similitud el noroeste con el noreste, pero hay sus diferencias. Claro. Sí. Entonces, pero sí hay más similitud porque también vivieron cosas muy parecidas a las nuestras. Y nuestro noreste es Texas también, ¿no? Sí, claro. Tú te vas a Falfurrias, Texas, y hace cuenta que estás en Bustamante, ¿verdad? O sea, nada más que con mejor carretera. Ellos se quedaron con lo pavimentado, pero esa es otra cosa. Lo que es, San Diego es lo mismo que Tijuana, me queda claro. Pero pues allá el recurso y el impuesto se usa diferente. Bueno, entonces nosotros en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas tenemos a nuestro filósofo. Se conoce mucho el filósofo de Güemes. Es tamaulipeco. Y luego seguiría el tío Laureano de Coahuila, y nosotros tenemos a la tía Melchora, ¿no? Y esa tía Melchora es de los Herrera. Y tiene toda una serie de historias de cómo pensaba la tía Melchora, y era cómo pensaba el pueblerino, ¿no? Pero en una de esas dice la tía Melchora que la capital de México debió haber sido los Herrera. Dice, pero ella un día se levantó en la mañana, fue al baño y vio un águila devorando una serpiente y la espantó. Está bueno. Y ya luego esa águila se fue para allá y allá la encontró. Muy buen chiste. Pero pues pone el dedo en la llaga. O sea, claro, esa cultura también, platicar contigo es entender mucho de las cosas que no me hacen pues conectar mucho, y no pasa nada, porque al mismo tiempo somos un país y se ha formado esa identidad colectiva, esa psique comunitaria que tenemos como país. Pero imagínate que el país entendiera que somos un mosaico de culturas, y que en esta cultura esta acá y esta allá. O sea, no vas a reaccionar igual. Entonces no vas a hacer planes de estudios para un oaxaqueño como para un lampacense, ¿verdad? Sí. O sea, tienes contexto. Tienes que no somos heterogéneos, ¿verdad? Y me gustaría volver ahora, David, perdóname que a lo mejor le metí freno de mano a la idea, pero sí regresemos a las 12 familias fundadoras, porque a mí algo también que me llamó muchísimo la atención es enterarme que Diego de Montemayor, y aquí sí me quiero resistir a hacerlo, pero sí lo voy a hacer, sí lo veo con cierto juicio, ¿verdad? Diego de Montemayor, porque lo veo como una persona que, o sea,
que mientras más le voy escarbando, más le encuentro sombras, ¿no? Me recordó mucho el capítulo de Los Simpsons de Jeremías Springfield. De Jeremías Springfield. O sea, donde vas viendo la historia y de repente, oye, y pues ya cuando llegó, pues ya 3 esposas y a la tercera, pues seguramente él es quien le da muerte, ¿no? No fundas una ciudad si no eres un grandísimo hijo de perro, ¿no? No la va a fundar. O sea, buenazo. Pero sí. La fundas si eres un tienes que ser un grandísimo hijo de perro. Para empezar, te puedes ir más atrás porque el que lleva a las autoridades a apresar a Luis Carvajal de la Cueva es Diego Montemayor. Que lo traiciona. No me atrevería a decir eso. Lo que sí es para no decir héroes y traidores, pero sí, güey. No, porque al final de cuentas llega una autoridad mandada por el virrey y encuentra a Diego Montemayor y le dice, ¿dónde está Luis Carvajal de la Cueva? Te llevo. Y va y lo lleva y lo apresan y se lo llevan a la Ciudad de México y ya no lo vuelven a ver. Y él dependía de Luis Carvajal. Diego de Montemayor podría haber enfrentado a esa autoridad, podría haberle dicho no sé dónde está, podría haberle mandado a avisar a don Luis, oye, pélate. Sí, claro. Pero lo que hizo fue obedeció al virrey y ahí lo entrega. O sea, no hizo nada por impedir. Pues, que no estaría obligado más que pensar que pues era tu jefe, ¿verdad? Sí. Y luego además él se autonombra el sustituto, porque cuando funda Monterrey no estaba planeado. O sea, el virrey no tenía eso en planes. Ellos están en Saltillo. Y también igual otra vez de mi cosecha, lo que yo entiendo, no tenían para dónde hacerse ya habían perdido, ya no podían regresar a Nueva Vizcaya porque allá eran parte del Nuevo Reino de León y la Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de León estaban peleados. O sea, en la Nueva Vizcaya había plata y seguían descubriendo oro en Durango y seguían haciendo, y aquí no había nada de eso, pero ellos ya no podían regresar a la Nueva Vizcaya porque decidieron seguir a Luis Carvajal y de la Cueva en el proyecto del Nuevo Reino de León. Okay. Entonces, estando ahí en Saltillo, por alguna razón, que digo, estaba tratando de entender el entorno de Saltillo, que lo vieron chiquito y que no iba a crecer, y deciden que el Valle de Extremadura, que es la Huasteca, la Sierra Madre Oriental. Desde Saltillo hasta Cerralbo. Es un valle que se hace entre... Donde se ve muy bien es en la Sierra de Picachos, que se ve de Saltillo, está en lo alto, y se hace un valle entre la Sierra Madre, el Cerro La Silla y la Sierra de Picachos y las Mitras. Todo ese valle se llama el Valle de Extremadura, y entonces ellos de Saltillo dicen, vamos para allá, y vamos a fundar un pueblo allá que se va a llamar la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Ok, que era una ciudad de España. Monterrey era un... Sí, fíjate que sí hay un Monterrey en España. Sí, pero no es nada... No, lo que había era que el virrey era conde de Monterrey. Okay. Sí, exacto. No es porque hubiera montañas aquí, sino era porque el jefe máximo allá. No, es que ¿cómo le hacemos para que el virrey nos acepte? Pues ponle su nombre. Sí, que era igual dado a la época, ¿no? Que Cerralbo, Apodaca y creo que Cadereyta también eran los condes, era el virrey. Sí, pero ahí turno. Sí pienso también en retrospectivo. Ay, güey, o sea, de las 3 fundaciones... Pues la primera de Alberto del Canto sabemos que probablemente no pasó. No, probablemente. Y luego la segunda, que fue un caballero que fue don Luis Carvajal, como que lo tenemos medio olvidado y se queda al menos el eco de la tercera fundación de hecho, ni la mencionan. De Diego, o sea, todos los archivos de Monterrey, de ya el Monterrey de 1596 en adelante, hablan de la ciudad vieja. Cuando quieren hablar de lo que había antes. No hablan de San Luis. Sí, borra lo que hizo don Luis Carvajal. San Luis responde a su nombre por Luis Carvajal de la Cueva. Luis Carvajal de la Cueva dice, cuando hace el Nuevo Reino de León, mi capital, bueno, él tenía Tampico, las ciudades eran más importantes, porque había pueblitos Tampico, Cerralbo, lo que ahora es Tampico, Cerralbo, Monterrey, Saltillo, Parras y Monclova, más o menos por ahí.
Ok. Aunque él decía que su jurisdicción también iba a ser Mazapil, pero pues ahí no lo dejaron los de la Nueva Vizcaya. Y él decidió que la capital era Cerralbo y desde ahí iba a operar y que la de aquí, los Ojos de Agua Santa Lucía, se llamaba San Luis. Y así o sea, lo que hoy conocemos como Monterrey antes, se llama San Luis. Para Luis y Carvajal era San Luis. Por eso somos del mero San Luisito. Exacto, es por esa fundación. Okay, no. Puede ser, pero es probable. Porque otra opción es por la inmigración que tenemos del estado de San Luis, ¿verdad? Pero es más probable que sea el San Luisito por la fundación que aquí era San Luis. Ok, muy bien. De Diego Montemayor, digo, es que aquí no nos gusta el chisme, pero es que ese chisme histórico está fuertísimo, donde dices, oye, Alberto del Canto, que supuesto primer fundador, pero que el documento que lo avala, pues es muy... No, es un juicio ahí. Es básicamente... Pues no lo podemos tomar muy en serio. Pero, pues, él básicamente dice, oye, pues la esposa de Diego Montemayor está guapa y me gustó y pues órale. O sea... ¿Quién? Alberto del Canto. Alberto del Canto. Y entonces donde Diego Montemayor se da cuenta y dice... Pues ya te imaginarás, ¿verdad? Cuando llega y... Pues decíamos hace rato que a la tercera esposa pues se le da... Pues eran otros tiempos, ¿no? Pero, sí, pero se está fuertísimo que... esos son 2 de los 3 fundadores, ¿verdad? O sea, desde ahí viene el chapulineo de aquí que se dé tanto. Es la documentación más antigua. Es que nos queríamos mucho entre todas las... Pero lo de las primas, por ejemplo, cosas como esas, profe, o sea, lo de los codos... que si yo había escuchado que era un tema porque las tuberías o porque un sacerdote pidió... sí, que nomás hay una... codos. O sea, porque nos dicen codos y sobre todo que nos metemos con nuestras primas. ¿Tú tienes respuesta para eso? Son 2 cosas bien diferentes. Pero yo sé. A lo que voy son 2 cosas que si tú tienes una respuesta histórica que nos atribuyes. Lo de los codos también se divide en 2. Porque los codos se refiere a que somos ahorradores o nos duele que gastemos, más bien, ¿verdad? O sea, nos duele gastar, entonces somos codos. Porque viene a mi entender eso es que pues tienes que sacar la cartera, tienes que sacar el dinero y me duele el codo, entonces no lo puedo sacar. Hay un dolor ahí. Okay. Es una excusa. Sí. Me duele el codo. Entonces, entonces ¿cómo lo saco? Entonces, pues, bueno, ahora sales cuando estás en una cantina y viene la cuenta y dice, pues si fuera pistola te hubieran matado, ¿verdad? Porque o sea, lo que te tardas en sacar la cartera para pagar, ya la pagué yo, pues claro. Claro, ok. De ahí el codo. Bueno, y hay un momento en Fundidora que hacíamos codos para el drenaje. Y en la Ciudad de México, pues siempre el drenaje es importantísimo, ¿verdad? Pues se inundan ahí, tiene que... Sí, los viaductos, todo. Entonces empezamos a hacer codos para el drenaje de la Ciudad de México. En fundido, codos fundidos. Y hay un anuncio que sale en el periódico que para codos los de Monterrey, promoviendo la venta de los codos que hacían en Fundidora. Entonces ahí viene, o sea, así viene el anuncio ese para codos los de Monterrey. Estamos hablando de 1920, 30 por ahí. Sí. Y lo de las primas. Sin soltar el punto. Bueno, espérame, pero todavía va. O sea, seguimos con los codos. Ahora, ya está por qué el nombre de codos. Porque te duele el codo y que porque hacíamos codos ahí. Pero ¿por qué nos duele gastar? Y ahí nos asocian con el judío. O sea, el judío es, espérame, güey. Primero, o sea, si gasto, voy a perder fuerza. Son muy fuertes negociando, son muy fuertes comercializando. Son muy maravilloso. A mí me encanta así como el de la tía Melchora, pero te lo he contado aquí, ya lo he contado en este espacio de que está en una tienda. No sé qué hace decir. Un judío es dueño de una tienda y ve cómo llega una persona, es una tienda de ropa, ya ves que traen textiles y toda esa onda, y de pronto se da cuenta el judío a lo lejos que el cliente le cambia la etiqueta para pagar menos por ella, y pues el judío como quiera llega el cliente y
y le cobra la camiseta. Y se va el cliente contento, supuestamente habiendo estafado. Y sale el judío y ya va a la vuelta de la esquina el cliente y le dice, como quiera le gano. Sí, muy fuerte. Es muy judío. O sea, eso es muy judío. Aprovecha la oportunidad. Como quiera le gano. Y mi papá me lo cuenta. Como que de chiquillo, ese chiste fue... No, cuídate de los judíos, nada de eso, pero es vivo. Vivo porque son perros. Son muy buenos. Y de hecho, yo leía del antisemitismo. O sea, los mejores abogados, o sea, los mejores índices en las universidades normalmente eran de... Los primeros grandes médicos, pues, son judíos. O sea, sí es una cultura que... Pues, no sé, se meten mucho en lo que hace y parece que su rigor, sus dogmas de fe los llevan a llevar a eso. Se me hace que está más tranquilo el tema de las primas que el de los codos, güey. Se puso más turbio. Pero bueno, hay esa posibilidad, ¿no? Claro. De que la traemos en la sangre por la parte del judaísmo. Pero yo también te pongo, tú eres un parcelista y trabajas tu tierra y tienes un año... Tuviste sequía. Al año siguiente te inundaste. Sí. Acaba de pasar a mis amigos de los viñedos ahí en Higueras. Venía la cosecha del año pasado perfecta. Y 2 semanas antes de cosechar llovió. No sirve para vino la uva. Porque ellos tienen que estar controlando los niveles de azúcar. Claro, en la fruta. Es un arte. Pues les llovió tanto que se les fue. O sea, esa es la justa medida, ¿verdad? De que cómo a veces porque no llueve. Sí, bueno. Y yo esta también la platico mucho. A mí me pasó, un primo mío y yo fuimos a sembrar ahí a un terreno. Estábamos en prepa. Yo creo que ya habíamos pasado carrera y sembramos sorgo. Íbamos fregón ahí con el sorgo, ¿no? En una parcelita ahí en Bustamante. Y llegamos un día y nos dice el que nos ayudaba y dice, si no llueve en esta semana, se acaba. ¿Cómo? Si va muy bien. Sí, pero si no llueve, esta cosecha se acabó. Y entonces le hablo por teléfono la semana, ya llovió, híjole. Y le vuelvo a hablar a los 2 días, si no para de llover, se acaba. Ahora sí ya. Si no para de llover, ya valimos. ¿Cuánto diste agua? No, pero entonces sí, las condiciones hacen que seas más entonces tú tienes una cosecha más o menos buena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a despilfarrar? No. Nunca. Entonces, y también, una vez que lo traigas en la sangre y otras cosas, otra vez. Cultural. Lo vas viviendo, lo que vas viviendo. Entonces vas aprendiendo y dices, espérame tantito. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, bueno, y me pasa cuando otra vez estábamos en Granada, ahí en Nicaragua, y hay un pasillo hacia la playita, que es el lago, y está lleno de manglares, o sea, de mangos, y tirados. Entonces yo empiezo a recoger. O sea, íbamos como 7 personas, y yo ahí, güey, o sea, empiezo a recoger mangos. Sagrado para nosotros. Y estaba una viejita ahí sentada y dice, oye, ¿qué está haciendo? Y pues recogiendo mangos. O sea, claro. Siempre va a haber, ¿verdad? O sea, es que filosofía diferente. Y la falta de tuya, pues hace que cuando los veas, yo no los voy a desaprovechar, ¿verdad? Sí. Qué chulada. Pero hasta dónde es sanguíneo, hasta dónde es claro. Mira, aquí hay de 2. O hablamos un rato de las primas. Ya no, ¿cuánto tiempo o hablamos un rato nos queda media hora de don Santiago Vidaurri, porque nos queda media hora de programa. También quiero preguntar si a don Eugenio lo mató la Liga Comunista. Pues sí. Yo no creo que haya de eso. Si traía un cheque en la bolsa para pagar el periódico que imprimía el papel en ese entonces. Ya sé que hablo. No, va a venir una... Ojalá quisieras venir de nuevo, pero pues hablemos de Santiago Vidaurri y el Mataindios. Y dejamos, que le decían el Mataindios. Hasta en su Wikipedia viene, pobre hombre. Y fundador del Pollo Vidaurri. También. Hacía pollo, sí. Sí, eso sí es real. Sí, es de la familia, ¿no? Un saludo a mis amigos ahí de la... Pues el mejor para ti, gobernador, que ha tenido, digo... Ya ahora quién sabe, porque fíjate que me han... Ahora tomando el taller de historia, aprovecho aquí para hacer el anunciazo, porque a mí me ha encantado. Es una clase semestral, 16 sesiones. Se toman en Zoom y ya estoy ahora sí por concluirlo. Ya se va a graduar. Ya por graduarme. Y hay varios gobernadores que se ha dicho, sí era un muy buen hombre. Alfonso Reyes.
Alfonso Reyes no. ¿No fue? Fue Bernardo Reyes. Alfonso Martínez Domínguez, uno de los buenos, tal vez. A esa clase no hemos llegado. Todavía muy controversial. Pero Martín Zavala, Luis Carvajal. O sea, ha habido varias figuras que dices, ay, güey, o sea, eso sí que daba en la vida, ¿no? O sea, sí, pues sin duda, eran otros tiempos también. Para mí también, don Santiago Vidarro es la figura más controversial que hemos tenido en Nuevo León, probablemente. Yo sí lo veo con mucha admiración y lo digo así, ¿verdad? O sea, hay que entender, cada quien hijo de su tiempo, ¿verdad? Pero yo sí lo veo como alguien que dio todo lo que había que dar por... Pues defendió la soberanía frente a Juárez, ¿no? Sí, precisamente me gustaría también poner esto y para abrir el tema, ¿verdad? Hace ratito decíamos, las 13 colonias, la federación, todo, y acá era imperio. Pero el modelo de Juárez era como sobre lo que ya está sembrado y tiene 300 años como un imperio que medio jala y no, párchale encima el modelo de federación, ¿verdad? Párchale encima el modelo americano. Sí, claro. Entonces ahí está encontronazo entre conservadores y republicanos y los imperialistas y republicanos, ¿no? Básicamente en eso es en lo que yo entiendo que nos encontramos. Y para esto, ya Vidaurri ya tenía muchos años ya trabajando y aquí en una cantidad de puestos impresionantes donde toda su carrera fue político-militar. O sea, fue una frustración de que llegaran a bajarle la señal y él no quiso... Pudo haber sido frustración o pudo haber sido... esa parte está muy extraña en el carácter de Vidaurri, porque se niega, pero no lo defiende. O sea, lo pudo haber negado, pudo haber encarcelado a Juárez, ¿no? O bueno, al menos pelear, pero Juárez lo declara traidor y se va. Esa parte no la entiendo de ese Vidaurri que no se no te lo voy a entregar, no te lo voy a entregar. Podemos hablar de las razones por las cuales no se lo puedo entregar, eso sí lo entiendo, ¿no? Y también entiendo la gente que dice que debió haberlo entregado, ¿no? Pero él debió haberlo entregado y las razones que tiene para no entregar, yo creo que ahí sí está un poquito más clara y por eso lo defiendo cuando la gente dice que es traidor, ¿no? ¿Cuál era el contexto, profesor, de Santiago para las decisiones que tomó? Bueno, primero, no existía. Lo que le quiso quitar Juárez no existía. Lo hicimos nosotros. ¿Ah? O sea, Benito Juárez en su mendiga vida hubiera pensado venirse para acá. ¿Ah? Él era de Oaxaca. Cuando se tuvo que exiliar, se fue a Cuba y luego a la Florida. Y cuando vinieron por él, se fue, o sea, cuando la guerra de reforma se va a Veracruz. ¿Ah? Uh-huh. Y ahora que nosotros desarrollamos una frontera, un comercio, ahora viene directito a Monterrey. Sí. A ningún juarista me puede negar que cuando tiene que salir de México, porque perdimos la segunda batalla de Puebla, y perdimos la segunda batalla de Puebla porque ya no estaba Zaragoza, que Zaragoza fue un hombre que hizo Vidaurri. ¿Ah? Todos ellos en el ejército del norte, ¿verdad? Claro. Contexto. Sí. Tiene que salir, sale para Monterrey y sale por la lana de Vidaurri. La lana que controlaba Vidaurri. Sí, eso viene. Que ahí dices, ¿por qué no te vas a Oaxaca si de ahí fuiste gobernador? Y creo que hasta su hermano estaba gobernador en ese momento. ¿Por qué vienes aquí a molestarnos? Y estamos hablando de hombres militares. O sea, Vidaurri es un militar. No, sí, sí. O ya eran como tal políticos. Bueno, hay militares que se forman, o sea, la mayoría de los militares del Ejército del Noreste, que aunque le llaman Ejército del Norte, pero era del Noreste, se hicieron generales, pero por méritos, no por escuela. O como don Porfirio Díaz, que también fue ese camino, no fue a escuela militar. Estoy seguro que no fue a escuela militar. El hermano sí, Félix, pero don Porfirio no. De los del Noreste ni uno. O sea, eran de formación por ser terratenientes. Vas ganando batallas. Bueno, pues te hago coronel y ahora te hago no sé qué. Y se van haciendo conforme a sus méritos, ¿no?
pero nunca estudiaron. No, pues mi imagínate carrera. la impotencia de un Santiago cuando ve que el enano masón... ¿Lo quieres mucho? No. Pues vendió la... Tú me has enseñado también. Venció en el tratado McLean Ocampo le firmó a su esposa la meseta de Arizona. Y le llega a decir en las cartas, dice, oye, no te puedo entregar porque con ese dinero estoy pagando a tu ejército. O sea, yo sí lo estoy pagando, ¿verdad? Sí, yo sí estoy tributando. Y le esconde el dinero. No, pues al final de cuentas dice, no te voy a entregar, o sea, no te recibo aquí en Monterrey. Y bueno, ya lo hacen que lo reciba, pero le dice, no, vete, o sea, déjanos aquí. Yo te sigo apoyando con la lana que estoy pagando. O sea, Vidaurri le pagaba al gobierno federal. Sí, los impuestos. Y mantenía parte del ejército. Y ya existía la República Mexicana. Sí, claro. Estamos hablando ya de una época con los franceses, más 1700. No, 1850 y algo. No, ya está acá. Ya estaba conformada la República. ¿Quién estaba como presidente del país? Benito Juárez. Y Maximiliano, al mismo tiempo. Y el emperador Maximiliano, que tenía una... Al menos alineaba más con la visión que tenían los Luis Carvajal. Fue lo que después entendimos. Juárez tiene que salir huyendo y entra Maximiliano y empieza a trabajar Maximiliano. Y Juárez, pues huyendo, ¿no? Cuando se hace el enfrentamiento, primero, como te digo, entendemos el por qué Juárez no lo quiso entregar y no entendemos por qué no lo quiso o pudo defender. Se va. Mientras estaba Vidaurri, los franceses no estaban. ¿No? Claro, sí. Que luego sí estuvieron. Entra Juárez, se queda con todo lo que Vidaurri tenía y tiene que salir huyendo. No lo pudo sostener. Eso también, no hay duda, no hay ninguna duda. Distintos tipos de hombres, ¿no? Entonces, tú quieres... Y interés también sobre tu propia tierra. A lo mejor a Juárez aquí dices, pues salgo y para mí es lo mismo estar en Saltillo que estar en Monterrey, que estar en Florida, que estar en... o sea, esas cosas son las que te digo, no hay duda. Sí hay muchas dudas. Hay gente que dice, se entrevistan, creo que por media hora, se encierran en un cuarto. Y hay gente que dice que se dijeron y que se contestaron. Imposible saber, ¿verdad? Qué locura. Y ahí me gustaría también, porque algo que me ayudó mucho de este taller precisamente es a mí darme contexto, porque hay una decisión muy, muy, muy controversial de Vidaurri, que es envenenar el agua. Y yo tenía una visión equivocada de esto, o al menos diferente a la que ahora tengo, después de llevar el taller. Y esto conecta precisamente con pacificar los caminos, con evitar los criminales, con que se haga la riqueza y luego ahora sí con que llegue Juárez, ¿no? Pero básicamente con hacer que de aquí se transforme en una capital comercial, al menos la primera espacio para que haya casas comerciales y que se empiece a volver una ciudad como lo que ahora conocemos. Sí, quizá, o sea, lo más controvertido de Vidaurri, estaríamos hablando de 4 puntos importantes. En donde no quiere entregarle a Juárez, es el penúltimo de ellos. ¿No? Okay. Porque el último de ellos sería cuando ya tiene que salir y decide apoyar a Maximiliano y trabaja con Maximiliano. Claro. Y ahí no hay ninguna persona fuera de Nuevo León que lo defienda. Inclusive conozco nuevoleoneses que no me lo defienden. Y yo les explico ahí, lo declaran traidor primero. O sea, Juárez, no el país. Juárez. Porque cuando el Juárez lo declara traidor. Sí, claro. Él no fue traidor, él lo declaran. Y entonces, ¿qué hace él? No se halla en otro lado y acepta trabajar con Maximiliano. ¿Quién había puesto a Maximiliano? Era otro proyecto de país nada más. Los conservadores. Los conservadores. Sí. Que también... Ahí tienes que regresarte a un concepto. En Europa era muy común contratar a un emperador. Claro. O sea, las casas de emperadores, a Maximiliano lo educaron para ser emperador. Exacto. Y había sido emperador de una provincia ahí por Italia. Nada más que luego se pelean y no... Sí, entonces van los conservadores mexicanos y le ofrecen... ¿Comandados por quién?
pues sería, se habla mucho del hijo de Sí, claro. de Morelos. De Morelos y de Miramón también. Claro. O sea, ilustres idealistas, Sí, digamos, grupos conservadores. que habían... porque aquí había el liberalismo de Juárez y de Lerdo de Tejada en contra de la iglesia. Exacto. Por eso la guerra de reforma. Ahí la guerra de reforma pierden los conservadores y los conservadores se van a hacer el plan con Maximiliano, Maximiliano. Perfecto. Encuentran toda una serie de sucesos, incluyendo la guerra civil de Estados Unidos, para lograrlo, ¿no? Y esos conservadores dicen, esos no son mexicanos, esos... Y yo digo, a ver, querían tanto a México como tú y como yo. Ellos pensaban que esa era la solución. Es otro proyecto de nación, ¿verdad? Y como dices, que muy traer común. un emperador extranjero es lo peor que le puedes hacer. Bueno, ya platicaremos un poquito de eso, pero tienes que ver en ese momento lo que ellos estaban pensando. ¿No? La visión que tenían. Y por un lado. Y por otro lado, tu proyecto de nación con Juárez fue un desastre desde el primer día hasta el último día. O sea, no hay ni un solo día en el gobierno hasta la fecha, de Juárez. Bueno, fíjese cuál es la imagen. Digo, aquí en la guerra, digo, parece que es aplaudir hacer malas cosas. Sí. Entonces, es una falta de rigor. Porque No, y Juárez también se queda en el poder hasta bueno, que se nomás porque la quina de de pecho o el té de tila. Sí, exacto. Pero entonces, bueno, está esa parte de Vidaurri de que se alineó a Maximiliano. Es la última. La penúltima es cuando le niega cederle el control a Juárez. Hay una anterior en donde anexa Coahuila y Nuevo León, que es donde está controvertida, y hay otra que es esta donde pide envenenar a los indios, ¿no? Esa parte es mucho antes, ¿no? Sí, él ni siquiera era gobernador. Él llega a ser, debe haber sido muy hábil, porque llega a ser como una especie de secretario de gobierno de los gobernadores de Nuevo León, de como 6 o 7 diferentes, ¿no? O sea, cambiaban de gobernadores, pero el secretario gobernador, ahí sí, le pasó. Yo decía mucho, ¿se acuerdan de ustedes? Este es tigre, ¿no? Pero de Miguel Garza, ¿no? Miguel Ángel Garza, que corrían a los presidentes y él seguía contratando y haciendo el tema. Pues es más controversial que los judíos. Cuando lo conozco, Miguel, es muy buen pero cuando fútbol en contra de cuando saben que tienes un buen operador, no prescindes de él. Claro, los operadores son fundamentales. Ahí está. Bueno, en un momento determinado se juntan. No estaba Juárez en el mapa. Se juntan los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas y dicen, ya no podemos. O sea, hemos vivido con las zozobras, siempre atacados por filibusteros, indios de tal tipo, de todo tipo. Es un peligro aquí esta zona, y del centro ni nos pelan, ¿no? Vamos a hacer un ejército. Oye, es en esa época donde la gente hacía testamentos antes de viajar, ¿verdad? Sí, no, o sea, que hasta el testamento. Me pueden pescar en el camino, entonces aquí te dejo. Y también hace esa solidaridad entre vecinos. Sí. Oye, yo me voy, te encargo. Y se empieza a dar esta cultura del régimen, del trato de mano. Oye, pues estamos unidos en esto, nos cuidamos. Le pasó a Yanga García y vas haciendo, ¿no? Y ya no eran los chichimecas originarios de aquí. Ya estamos hablando incluso comanches, apaches. Sí, los comanches y los apaches los avientan para acá y ya habían pasado por los franceses, ya les habían enseñado al montar a caballo y robaban. Claro. O sea, y no dejaban tregua. Ahí en Parras hay mis amigos de Parras dicen que ando haciendo yo en el Cañón de la Lima, porque Parras choca con una sierra. Y de esa sierra viene todo el agua. Inclusive hay una historia de que esa agua viene de los polos. Porque es impresionante la cantidad de agua de sal. Y detrás de eso es semidesierto. Ahí es el Cañón de la Lima. Bueno, tú vas a ver el Cañón de la Lima y hay veredas
que hacían los nativos que salían huyendo. Acá arriba del Barrial hay una vereda que se llama La Chancaca, que está desde la época de los indios. Rutas para escapar. Rutas que llegaban y te atacaban y luego se iban y pues a hacer pesca. Y también se forja esta cultura de si me la haces, me la pagas. Bueno, o sea, así como es unido. Ir tras ellos, porque vinieron, se robaron, se llevaban niñas, se mataban. Pues juntémonos y vámonos atrás de ellos. Claro. Que no se salgan con la suya. Y eso es a lo que se enfrentó. O sea, no es un tema de racismo. Y Vidaurri era mestizo, ¿verdad? O sea, él mismo tenía ascendencia indígena. O sea, no estamos hablando de un tema de segrego, de exterminio, sino tenemos que defendernos. Y tan funciona, que es lo que hace que ahora sí podemos recorrer los caminos, haz comercio con... No hay comercio sin la paz. Y no hay paz sin el ejército del noreste. Y no hay ejército del noreste sin Vidaurri. O sea, ya te vas. Sí, hay que entonces darle su lugar, y ahí otra cosa que no quiero que nos vayamos sin mencionar, que ya casi nos acaba el tiempo. Aquí debería ser exitoso el pollo Vidaurri, no el pollo loco, güey. Ese pedo de WhatsApp, güey. Sí. Y hay que darle. Hay que darle su lugar al pollo. Estoy enojado después de este podcast, carnal. No te preocupes. Yo me voy a inscribir a ese curso ya, güey. No, les da con madre, pero los que deberían estar repletos son los pollos Vidaurri, güey. Lo que hizo por nosotros el Señor. Hay algo que yo tenía también perdido. Yo pensaba que Vidaurri y la República del Río Grande eran lo mismo cuando son cosas total. Bueno, una existió y la otra no, para empezar. Sí, hay esa narrativa que nos queríamos hacer separatistas, ¿no? Y además esa narrativa viene empujada mucho por los tejanos. O sea, como que el tejano siempre intentó... Mira, ya lo hicimos nosotros. Sí. Te invito. Y sí, vente y que seas parte. No sé si para ayudarnos o para quedarse con parte o para qué, pero pues siempre andaba buscando ver cómo hacer revueltas. Hasta donde yo sé, son muy efímeras las intenciones, ¿no? de hacer separatismo. Dolió muchísimo. Yo platico, tenemos un recorrido que le llamamos a la batalla de Monterrey. Esta guerra contra Estados Unidos, gracias a Dios la estamos entendiendo también. Es algo que deberíamos de tenerlos en las clases. O sea, ningún nuevo leonés se debería de graduar de secundaria sin que él sepa perfectamente que durante 3 días tuvimos una batalla en Monterrey y durante 3 años tuvimos una especie de gobernador gringo aquí en Monterrey. ¿Cómo se nos olvida eso? Fue la primera ciudad conquistada por los americanos, según entiendo. Matamoros y luego Monterrey. Dolió muchísimo y luego hasta 3 años después que se firma el tratado, ¡ay, güey! Se van a quedar con Texas. O sea, eso no estaba en el script. Y bueno, pues váyanse, pero ¿a dónde se van a dar? Nada más cruzar el Río Bravo, ya se fueron. Espérate, ahí tengo yo Teresa, están mis primos, están... Y muchos se quedaron, o sea, y si hay esa separación, ¿verdad? Entonces, fue muy doloroso. Sí. Yo creo que no, o sea, no se veía con buenos ojos a ese tejano. De hecho, ahí yo digo que deberíamos de tener un premio al nacional. Si ya somos nacionalistas, porque batallamos mucho para que México que sintiéramos orgullo de París. Exacto. Si ya lo tenemos, el más nacionalista es Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese pueblo se crea por laderenses que deciden no ser tejanos. No me digas. Cruzan el río y se construyen su pueblito para ser mexicanos. No, hombre, ya le voy a agarrar todavía más cariño. No me diga eso. Los queremos mucho, nos quieren mucho. Nos dieron No me digas eso. ¿Es en serio? Gente hermosísima. Entonces, venir de eso, abrazaría eso por completo. Igual que... Pues también los tlaxcaltecas están castigados por haber traicionado. Por eso son el municipio, el estado más chiquito. ¿No? Que no existe, pero no traicionó a quién. Yo digo que no, pero los masones, la masonería. Y además mucho cultura del norte. Y entiendo, y corrígeme aquí si me equivoco, pero el inicio de la música regional incluso lo podemos ligar
hacia los tlaxcaltecas, los matachines. Sí, el tlaxcalteca aportó muchísimo. Pero todo esto Virgen nos del lleva a Roble. preguntarnos qué es el amarguito. Que se me pregunta. O sea, así cerramos que ya no tenemos para que ir, nos pero- expliques la cerveza, don Eugenio Garzazada. No, y el esa es una amarguito. historia larga. Yo sé que es larga, Pero pero sí. quiero saber si sí lo mataron ellos. Sí, fíjate que don Eugenio viene siendo una figura que como que buscábamos ese patriarca, y es algo que nos sucede mucho. O sea, ahorita todo el mundo dice que no tenemos un don Eugenio, ¿no? Sí, claro. Es cierto. Nos quejamos de eso, pero no deberíamos de estar buscando un don Eugenio, deberíamos de estar buscando 100 personas que trabajaron con don Eugenio. O sea, Claro. cuando a ver si no me expulsan de los Exatec, pero cuando dicen que el TEC lo funda don Eugenio, lo funda un patronato liderados Y con por su don visión, Eugenio, con pero todo, hay un claro. patrón, hay más de 15 personas buenísimas que trabajaron para eso. Y luego ahora hablas del Tecnológico de Monterrey, hablas de don Eugenio Garzazada. Cuando entra don Eugenio Garzazada había un campus. Don Eugenio Garzazada hace todos los campus en la República. Que es su hijo. Sí. Sí, no, y su hermano Roberto también. Bueno, y la otra crucial para atrás, para Roberto. Entonces, muchísimas aportaciones desde la UDEM hasta el también, Planetario Alfa, ¿no? otra de las cosas que batallamos con la historia es que estamos buscando un héroe. Siempre, claro. un villano. Siempre queremos eso. No hay ningún santo en la historia, no vas a encontrar nunca un santo. Y hay mucha gente alrededor. O sea, esa también, en principio dijiste, pues hay que dar la historia a cucharadas y lo haces muy sencillo, ¿verdad? Pero esa sencillez te lleva a no entender. Claro, yo tengo a Victoriano Huerta como un traidor y a Madero como un sublime líder. Y cuando empiezas a revisar ves que no era un pendejo y otro... pues tal vez... El juicio no. Que bueno, también la historia a mí me gusta disfrutarla, que ya para tenga cerrar, emoción, a mí me ¿verdad? gusta cuando Que la sepa. personalizas. A mí no me gusta la historia siendo imparcial No, o pues es que objetivo. la objetividad no esa cosa. existe. Yo la voy a ver Cada como un uno, nuevo sí, leonés claro, pero y la voy a abrazar como me convenga a mí abrazarla. O sea, a mí es lo que me gusta, sin deformarla. Pero entender las dos partes. Porque también esa frase, la historia es de quien la cuenta. Y cuando empiezas a ver que pues los libros de historia, el PRI estuvo a su cargo de el poder escribirlos, pues entiendes muchas cosas. Pues, ahora pero tendrán... fíjate, Porfirio Díaz tuvo 30 años escribiéndola. ¿Y cuántas estatuas tenemos de Porfirio Díaz? Sí, sí, se la yo borraron. también Y creo... bueno, yo veo ningún que... estado se llama Porfirio. ¿Y Pero yo cuántas veo que en ciudades los no se llaman últimos Juárez? 10, 15 años ha tenido una especie de principio de redención, don Porfirio Díaz. Yo creo que ya Pues no... que le pongan así a un estado. Sí, porque a mí en la primaria lo que me enseñaron es que era el diablo. villano. O sea... La matanza de los yaquis. Lo peor que podía haber pasado. Y he visto culturalmente que ya hay una vista sin tanto... Es que no se pueden aplaudir las dictaduras. Eso es lo único que creo que a don Porfirio pues no se le va a dar el crédito porque no puedes aplaudir algo que se... Pues Forzado. 30 años son muchos. Claro. Y el tema es de qué se valió justamente para poder estar esos 30 años. Y ahí es donde el fin no sé si justifique los medios. No, mira, lo dejamos, si les parece bien, para la siguiente sesión. Y hablamos aquí de Bernardo Reyes, que era el que estaba aquí en Nuevo León bajo el ¿Era el Porfiriato. papá de Alfonso? Sí, Sí, papá de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes. Mira, Ok. quiero dar un teaser ahí De que montaron Universal. de un capítulo que espero que hagamos pronto, pero pues hablemos de que si Fidel Castro estuvo o no estuvo aquí en una cantina de Monterrey, si Pancho Villa llega a la Ancira, Sí, hablemos de Aníbal las Lecter es de primas. aquí de la Talleres. Sí. Si don Eugenio, ¿qué pasa con él? Frank Sinatra anduvo Sí. caminando por Morelos. Pues hay una canción. Si Sí. las primas, ¿qué onda con ellas? La tía Melchor. O sea, hay mucho que platicar aquí. ¿Tienes y una espero que explicación nos para las vuelvas... primas en la siguiente visita, profe? O sea, sí hay algo Sí, que- hay igual que como vimos esto de los codos, o sea, hay varias posibilidades Teorías. que sí tienen su raíz, ¿no? Sí, David, a mí me gustaría también, además de agradecerte, que le digas a la audiencia, para quien le interese más el tema de la historia, además de que te sigan en Instagram en Soy Norestense, que así es tu cuenta. Sí. A mí me ha encantado ya la primera visita que hicimos a Bustamante. Estoy seguro que habrá más viajes ahí pronto. Pero para quien quiera saber más de historia, qué hacen, te escriben,
te compran un libro. ¿Qué es lo que sigue para quien le interese y le haya gustado el episodio? Muchas gracias. Soy Norestense. Empezamos en el 2017 ya con el primer libro ya escrito. Empezamos 2013 y ya... No, perdóneme. 2007 empecé a escribir el primer libro y 2013 saqué el primer libro. Y siempre el objetivo es promover la cultura norestense, ¿no? Y lo que hemos estado platicando aquí es un poquito de eso. Y ves que varía o se separa un poquito de lo que teníamos nosotros, el conocimiento que teníamos nosotros. Y eso se ha ido aprendiendo, ¿no? Y esa cultura norestense tiene mucho que dar. Tenemos posibilidades, o sea, apostándole a que esa cultura norestense va a ser hasta buen negocio algún día. No tengas duda. Si la transmites con la pasión que lo haces. Pero no para David Canales, porque, por ejemplo, la típica que encontramos aquí... En Nuevo León no hay cultura, en Nuevo León no hay nada que ver, en Nuevo León no conoce, o sea, la carne asada y el clásico de fútbol y Halloween. Pero sí hay mucho y es atractivo y la gente lo quiere, o sea, una vez que lo aprendes, que lo vas conociendo, quieres más y no acabamos. Entonces, tenemos libros, recorridos, talleres. El taller... Fer, esta es la generación 14. Okay. Empezamos hace como 5 años con la primera generación y es un diplomado de 16 sesiones y se van graduando. Y todas las generaciones tienen su mismo grupo y ahí seguimos interactuando, los invitamos a que participen en los recorridos. Y son gente, pues como nosotros, que nos gusta... que nos damos cuenta que nos gusta aprender de nuestra historia y eso lo hacemos. Entonces tenemos la página Soy Norestense, www.soynorestense.com y ahí el canal de... Eso no le sé yo tanto. YouTube, Instagram y todo eso. Soy Norestense. En lugar de música, y que participe un platillo norestense. Ándale, sí. Oye, quiero irme también agradeciendo, y perdón que interrumpa, pero ahora en Bustamante me encantó el viaje completo. Fuimos por Glorias, o sea, fuimos por Semitas, todo con madre. Y en la comida me acuerdo mucho que estábamos Rosa y yo, estaba mi tía y llegó una persona más, una amiga que hicimos ahí, ¿verdad? Y nos estaba contando, no, hombre, yo fui al del obispado y todo. Bien linda la señora. Y ya llegamos aquí a Monterrey y donde veo que llegan por ella, Lalo Valdés, era su mamá. Era la mamá de Lalo Valdés. Entonces le mando un abrazo a Lalo, a su hermano, el Dido. Y no es gasto, es costo. Ni siquiera me imagino que son de esas inversiones que te llevas toda la vida, por lo que pues busquen Soy Norestense. Me encantó ahí, a mí... Es el primero que me aviento de muchos aledaño, ¿verdad? Porque la ruta, pues te digo, ya la tomé una vez y ya la voy a volver a tomar. La gente lo disfruta mucho. Sí. Y ahí está. O sea, son cosas que ahí están. Sí. No, hombre, agradecerte. Aquí normalmente, como dice Eren, recomendamos un álbum de música, pero contigo vamos a hacer una excepción. Mejor recomiéndanos un platillo, una comida regional aquí. La que más norestense. O sea, que más norestense sea. ¿La machaca, acaso? ¿Es el cabrito? ¿Cuál es? Bueno, podría ser porque hablamos de la carne seca, ¿verdad? Pero yo me voy a ir a la barbacoa. Y te voy a decir por qué. Los indios naturales, chichimecas, o como le quieras llamar, los seminómadas, cocinaban en pozo con piedra y leña y lo tapaban con pencas de maguey. Eso era lo que hacían y eso ya te está dando una civilización que tenía una gastronomía. Claro, cultura. Que te digo que la borramos toda, porque inclusive cuando traemos a los tlaxcaltecas era porque no podíamos con estos chichimecas, ¿no? Pero ha ido evolucionando nuestro conocimiento y hay una gastronomía de los naturales. Y nuestra barbacoa es una cabeza de vaca, ¿no? No es, si tú vas a la barbacoa, que está muy rica, la de Querétaro, la de Chivo en Guadalajara, aquí es una cabeza de vaca. Si no la calientas en barbacoa, no le sacas el provecho
Porque ¿de dónde sale? O sea, sí. la tienes que meter en el pozo es cierto. 12 horas y entonces sí, sácale al cachete, ¿Cómo te comes sácale un la ojo? lengua, el ojo, el seso. Y es una manera de aprovechar. Obviamente no tenemos vacas, esta vaca viene después, pero se junta una cosa con la otra para poder tener una comida de algo que estás aprovechando hasta el último. Y ahí lo platicamos. Hay un escritor que se los presenté en el libro que comían, les trajeron cabritos y se los comieron y dice, ¿qué van a hacer con las cabezas? No, pues nada, no, bueno, échamelas. Barbacoa. O sea, la barbacoa es norestense entonces, profesor. Esa forma, ¿va? O sea, cocinar en pozo Sí. más fusionado con después llegan las vacas, las traen los españoles. Pero para aprovechar ese pedazo del animal que no lo vas a aprovechar de otra manera. ¿No había vacas en la prehispania? Bien. Aquí no. Ok. Pero en Aztlán tal vez sí. ¿O era No, algo... la vaca también? res no. Sí había... Bueno, nosotros comemos venado, por ejemplo. Ok. Venado y jabalí. Y primas. Vamos con eso. Que ya es hora y no queremos que llegue ese, tarde. Entonces, agradecerte mucho y esperamos verte más por acá. Disfruto mucho platicar con ustedes. Espero que nos volvamos a ver pronto por aquí en este espacio porque quedaron muchos temas pendientes. Pero bueno, no queda más que agradecerte. Pues ver si por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Fascinado con el podcast. Todo, compadre. Nos vamos.